público asistente. En este minuto daremos inicio a la presentación del libro El viajero sin vuelta, antología personal de Gonzalo Millán, de Carlos de Cap, donde participa el escritor Alejandro Zambra, don Oscar Lermanda, director de la editorial UDEC, y que en este minuto también presentará y comentará Consuelo Emjar, periodista de la editorial universitaria. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando acá en el campus de la Universidad de Concepción y también a través de la transmisión en vivo en la página web de la feria. Hoy nos reunimos para presentar el libro El viajero sin vuelta, antología personal de Gonzalo Millán, de Carlos de Cap. Esta antología que hoy damos a conocer a toda la comunidad se centra principalmente en los poemas más biográficos de Gonzalo Millán. En esta obra los lectores y las lectoras encontrarán las huellas del poeta en una selección hecha para ser recorrida como un viaje por su movida existencia y por uno de los proyectos poéticos más cautivadores, no solo de la poesía chilena, al decir de su antologador. Primero, para hablar sobre la relevancia de Gonzalo Millán y de su obra, escucharemos al escritor Alejandro Zambra, a quien agradecemos por acompañarnos en la Feria Internacional del Libro Bio Bio 2022. Y por supuesto, escucharemos también al poeta e investigador Carlos de Cap, autor de esta antología que hoy presentamos. Primero vamos a recibir unas palabras iniciales de don Oscar Lermanda, director y editor de Editorial Universidad de Concepción. Buenas tardes. En primer lugar, saludo y agradezco a Carlos de Cap y a Alejandro Zambra por su voluntad de estar aquí en tiempos donde resulta tan complejo y tan atrevido desplazarse hasta este lugar. Celebramos que esto se haga en forma presencial porque perfectamente pudo haberse hecho a distancia, pero por eso agradezco el esfuerzo que estén acá. Bueno, mientras caminaba por este lugar, cuando venía por estos prados, pensaba en aquel tiempo en que circularon por este mismo campus los poetas del grupo de Arúspice, con Gonzalo Millán, Quesada, Silverio Muñoz y varios más, ¿no? Floreal Pérez, por ejemplo. Y luego también los de Tríplice del grupo de Valdivia, ¿no? Con Omar Lara, Walter Effer, Enrique Valdés. Más tarde el grupo Embés, por ejemplo, Miquea, Cosiña, Milanca. Pero de igual modo, en los 80 los del grupo Postdata, con Carlos de Cap, Tomás Harris, Zapata. Pero, por cierto, antes estuvo acá dando grandes pasos Gonzalo Rojas, fundando toda una tradición. Imaginamos a Gonzalo entonces en 1968, con 21 años y pantalones pata de elefante, caminando por el foro y sobre estos mismos pastos, a punto de salir de los talleres de Arancibia Hermanos, Relación Personal, su primer libro. En este sentido, bueno, a propósito de esto mismo, de ese tiempo, Javier Campos, el poeta Javier Campos, con ocasión del fallecimiento de Millán en el 2006, rememora. Dice, era un tiempo cuando los poetas jóvenes éramos queridos por los muchachos y muchachas de nuestra misma edad, pero también, si bien no eran multitudes que nos seguían, éramos apreciados por el resto de los universitarios y estudiantes secundarios. Recuerdo en ese tiempo los jueves de Arúspice, en un lugar debajo del campanil de la Universidad de Concepción. Cada jueves de la semana aquello se llenaba para escuchar poesía. Allí leíamos nuestros poemas junto a algún poeta mayor que se invitaba siempre. Transcurre más de una década. Gonzalo Millán aparece y desaparece por estos lados. Lo vemos en los 80 invitado por el Postdata de Cap. Años más tarde lo veremos también en algunas ocasiones. Mientras caminaba viniendo a este lugar, entonces,
pensaba en la fortuna nuestra de poder lanzar este viajero sin vuelta hoy en este mismísimo campus de la UDEC. Un regreso lleno de símbolos porque recién hoy con estas actividades volvemos a vernos las caras por primera vez tras un largo encierro. Y lo hacemos con el retorno de la figura y la poesía de Gonzalo Millán a estos prados. También en la vuelta a la ciudad lila del poeta Carlos de Cap, quien ha sido un reconocido promotor de la figura y la obra de Millán desde hace 30 años, por lo menos. A Carlos le debemos mucho en esta universidad en ese sentido. No sé si se pueda hablar de regresos en el caso de Alejandro Zambra. Regreso a Chile, digo. Porque según entiendo vive en México, pero a la vez en Chile. Es decir, vive afuera, pero sigue aquí y no tiene ojos de autoexiliado o exiliado. No viene del extranjero. Por el contrario, posee una visión actual de conjunto, amplia e integradora de la actividad creativa y de la tradición literaria chilena. Sin disfraces. Sabe ver el bosque y los árboles fundamentales que lo pueblan. Uno de ellos es Gonzalo Millán. Para Zambra la obra de Millán es esencial, lo he dicho en muchas oportunidades. Lo conoce como creador, como crítico, como pensador y como amigo. Para no extenderme más, finalmente quiero destacar que esta antología que presentamos hoy de la obra de Millán es una de las más abarcadoras que se conocen, minuciosa también, y entrega una lectura particular de la poesía de este poeta mayor. Eso es todo lo que puedo decir y creo que corresponde a Sandra. Muchas gracias, don Oscar Lermanda, por sus palabras iniciales. Me encargaron una misión importante antes de comenzar con las exposiciones de Alejandro y Carlos de Cap. Se trata de leer un texto que envió Walter Heffler de Valdivia, quien es poeta, crítico y traductor, profesor de castellano por la Universidad Austral y doctor en filosofía por la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Frankfurt, del Main. En su retorno a Chile fue profesor de la Universidad de La Serena, es autor de los libros de poemas Guiños y Peajes, de 2015, y Las Cosas del Oficio, de 2007, y de los ensayos Tierras de Duro Reino, y también lectura de la poesía de la región de Coquimbo, de 1990 a 2013, entre otras obras. Así que a continuación las palabras que voy a leer son enviadas desde Valdivia. Como un suricato, emerjo de mi madriguera de confinamiento sanitario y ya no hay nadie alrededor. Miro fotografías de un pasado cercano y me descubro como el único sobreviviente. Ubi sunt, Omar, Floridor, Oliver, Enrique y tantos otros. Gonzalo, tú el primero. Gracias, Carlos. Hola, Alejandro, por permitirme volver a una suerte de pasado relativo, a esta suerte de operación en sentido clínico, transgeneracional, de reencuentro con la poesía de Gonzalo Millán. Con Carlos de Cap compartimos la amistad de Gonzalo, conociéndolo, eso sí, en lapsos temporales distintos, convivencia en el caso de él, luego del doble retorno a Chile. Yo, mayor, tuve el privilegio de asistir a su primera emergencia oficial como poeta en 1967, y muchos años más tarde, ya en el exilio en 1988, pude acompañarlo en su presentación en Poetry International en Rotterdam, donde otros también estuvieron, Adonis, Zbigniew, Herbert y Joel Soyinka. Siendo ambos poetas, lo admirábamos. Era uno de los pocos que, como Rilke, pretendía originalmente vivir de y para la poesía. Reconocíamos además su profunda originalidad. Gonzalo sospechó de nuestro interés legítimo en su poesía y nos abastecía, creo, regularmente con sus publicaciones y la crítica respectiva, a la cual él tenía mejor acceso. Así nos sumamos, sea como poetas, lectores, críticos o académicos, a una lista significativa de quienes se ocuparon de su poesía.
Jaime Concha, Jaime Giordano, Soledad Bianchi, Javier Campos, Carmen Foxley, Grino Rojo, Waldo Rojas, Óscar Galindo, María Inés Saldívar, Leonidas Morales, Rolando Garrido, Francisco Leal, Andrés Ambanter, Alejandro Zambra y también Gonzalo Rojas. A ellos se suman hoy tesistas y graduados múltiples. Nosotros, de ser lectores, poetas, amigos, nos presumimos críticos o investigadores de su poesía. En mi caso, yo compartía cierto interés con el vínculo estrecho entre plástica y poesía. Por eso le hablé del concepto alemán Bildgedicht, espero haberlo dicho bien, cercano al concepto más usado en la crítica anglosajona de éfrasis, y aunque ese término provenía de la germanista Käthe Hamburger, pero también me interesaba su poesía por su dimensión metapoética, y no menos por cierta tensión entre el poema extenso o largo, como La ciudad, y los textos más breves. Gonzalo no selló metáfora gastronómica y fílate escribiendo, solamente poesía. También escribió cuentos, biografía, ensayos, hasta una novela, y lo digo porque está aquí Alejandro, quien más sabe de esto, como diría Grino Rojo, que también sabe mucho de aquello. Millán sumó además una obra plástica significativa. Pero estamos convocados para presentar esta antología de la que es gestor titular Carlos. ¿Quién es el autor de una antología? ¿Gonzalo? ¿Carlos? ¿Coca o Sol, que la autorizaron? ¿O la Universidad de Concepción, que la editó? De alguna manera, todos ellos. Pero sin el material proporcionado por el autor original, esto no sería posible. Siendo yo el mayor en el sentido de la edad, me siento deudor de escribir una biografía, una vita, ya que vida es también su obra en cursivas y en negritas, y así pudieran llamarse sus obras poéticas completas. Carlos de Cap nos presenta El viajero sin vuelta, antología personal de Gonzalo Millán. Y aquí, en busca de precisar su alcance, procuro resolver las claves de su título. Tratándose de una antología póstuma, esta no es obra al criterio de Gonzalo, y por lo tanto lo personal se refiere a los criterios de Carlos. Y en esto quiero reconocer un mérito y un valor agregados. Creo que es una selección bastante representativa para quienes no conocen la obra de Millán, pero además agrega algunos inéditos, una primicia y hasta algunas versiones divergentes. También las notas son muy útiles en vista a una posterior y deseable edición crítica o a una edición de obras completas. A estas alturas cabe preguntarse cuál es el valor actual o la proyección de la poesía de Gonzalo. No hay apenas reediciones, pero sus libros tienen una alta demanda entre los poetas y lectores potenciales más recientes. Gonzalo, que había estudiado filología, sospechaba que su obra dependía de algunos lectores críticos cautivos, pero dadas las condiciones de sus exilios, no podían ser continuos ni permanentes. Muy importante era tener un archivo de resguardo, y tengo la sospecha de que ese rol lo cumplía su padre, luego su hija y la madre de ésta. Si tuviera que pensar en la trascendencia de su obra, relacionándola con los grandes nombres de la poesía chilena, de Mistral a Teillier, es posible que lo ubiquemos en una línea de continuidad junto a Zurita. Si bien al principio rivales aparentes, terminan en un cierto reconocimiento recíproco. Lo que a mi juicio caracteriza la poesía de Gonzalo es su profunda originalidad respecto de todos esos otros referentes, aunque pareciendo algunos por su condición narrativa, objetiva y plástica, superficial, lo que ciertamente no es. La gran poesía se destaca por su coherencia entre significado y significante, por una sostenida y original visión de mundo. A veces reciclaje o lectura original de variadas fuentes, por cierta calidad y certeza de su lenguaje, decir lo que nunca antes se ha dicho, así como también la creación de nuevos géneros poéticos, más allá del epigrama o del poema conversacional, más allá de la elegía o de algún tipo de discurso funcional antipoético. En su caso, algunos de estos géneros son la historieta,
y en que el ducto narrativo conduce a cierta necesidad de visualización paralela. El uso cinematográfico del plano japonés es notorio en relación personal. Está luego la construcción de un poema largo como La ciudad, poemas extensos afines a Patterson de William Carlos Williams o al Altazor Guidobriano, donde la representación imaginaria de una ciudad del cono sur sometida a una dictadura se parafrasea el uso reiterativo de formas idiomáticas que simulan un conato de aprendizaje o de conjunto contra el olvido. Descubrí también que compartíamos generacionalmente un conjunto de lecturas hoy desconocidas: Francis Ponch, Alain Robert Grillet, Michael Butor. Otro aspecto de su originalidad es la conciliación algo críptica de ciertas lecturas o ideologías esotéricas con el discurso social o político del periodo entre 1965 y 1973. Eso que rebrota hoy en tanto reproche a la frase izquierda hippie. Con ello quiero decir que hay en su poesía un resguardo de función de vaticinio precursor, al igual que en la poesía de su amigo Manuel Silva Acevedo. Dicho esto, sin mencionar virus. Finalmente, quiero detenerme porque siento que voy cayendo en la tentación de extenderme para cumplir con cierta obligación frente a Gonzalo, al igual que Carlos, y cumplir con una tarea crítica extensiva, hasta pretendidamente exhaustiva, y que muy probablemente no podré cumplir como es debido. Por eso mi gratitud con Gonzalo, cuya obra hace posible este encuentro, con Carlos y Alejandro, por sus obras, en alguna medida variable realización del camino abierto por Gonzalo, más allá de las apariencias y de algunas secretas consideraciones. Agradecemos entonces a Walter Höfler, que envió estas palabras, no quiso estar ausente en esta presentación. Y vamos a continuar entonces con lo que esperan también los asistentes y quienes siguen nuestra transmisión. Vamos a comenzar con los comentarios de Alejandro Zambra, escritor chileno, que ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil y Mudanza, el inclasificable volumen Facsímil y las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles y Formas de volver a casa, el libro de relatos Mis documentos y las recopilaciones de crónicas y ensayos No leer y Tema libre. Sus novelas han sido traducidas a 20 idiomas y ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award por la edición inglesa de Formas de volver a casa y el premio Príncipe Claus en Holanda por el conjunto de su obra. Les dejamos entonces con Alejandro. Muchas gracias. Y me gustó mucho el texto de Walter, ¿no? También me gustaría agradecer su intervención, tu intervención. Y bueno, la idea es hablar de este libro y hablar de su autor, de una obra que hemos seguido leyendo y yo creo que seguiremos leyendo porque basta recordar algunos poemas de Millán para reparar en esa doble naturaleza, ¿no? O sea, son palabras que esconden a veces una calidez que no termina de producirse cada vez que resintonizamos su poesía, ¿no? O sea, es una poesía muy especial, para decirlo así, tal vez de forma muy general, pero una voz que muy difícilmente imitable, que no obstante reconocemos momentos distintos a lo largo de su trayectoria, siempre parece ser la misma, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, es una voz que reconocemos a pesar de sus contingencias, ¿no? Quería yo, antes de hablar de esta antología, leer el primer poema que yo escuché de Gonzalo Millán, porque en realidad antes de leerlo lo escuché.
A fines de los años 80 empezó a circular un cassette, ¿no? Pirateado, que contenía lecturas de poesía chilena de poetas chilenos en el exilio. Y un profesor de castellano que, me solía dar lectura, me regaló, cuando yo estaba, no sé, en segundo medio, este cassette, en el que había también poemas de Omar Lara, de El Grillo Mujica, como hablábamos anoche, eh, y había un poema de Gonzalo Millán, leído con esta música eh, como ambiental de fondo, ¿no? Como estas músicas que le atribuyen a la poesía y que en realidad no tienen mucho que ver con la poesía, menos con la poesía de Millán. Una música, para decirlo inexactamente, romántica, ¿no? Este poema, que se llama Hockey, que está en esta antología y que pertenece al libro Seudónimos de la Muerte, eh, lo voy a leer, ¿no? Muy cortito, como buena parte de la obra de Millán. La muerte canadiense se desliza hacia mí, rauda sobre el hielo, como un jugador de hockey, esgrimiendo su guadaña de palo. Yo no sé ni patinar, yo juego fútbol, le digo. Es un poema muy sencillo que sin embargo, creo que a partir de este poema por primera vez pensé en el exilio, en lo que podía significar esta escena muy concreta de, de ver el hockey, de estar alrededor y pensar en el fútbol, ¿no? O sea, como de no estar donde uno quiere estar, ¿no? Una imagen cotidiana, como desenfatizada incluso, ¿no? O sea, no hay aquí un sujeto dando declaraciones, sino más bien pensando. Y claro, ese fue el poema que me hizo a mí llegar a otra antología por la cual muchos de nosotros entramos a la obra de Millán, que es este libro 13 lunas, ¿no? Y que sigue circulando, no sé si oficialmente, pero sigue siendo una primera entrada a la obra de Gonzalo Millán. Entonces lo primero que habría que decir de esta antología, creo yo, es que se trata de la primera selección de la obra de Millán que contempla la totalidad de su obra, aunque los lectores de Millán sospechamos que su obra todavía está en proceso de revelación, o sea, hay muchos papeles inéditos, hay muchos textos todavía eh, por publicar, supongo. Entonces, también yo creo que el mismo Millán se resistía a la idea de obra cerrada, ¿no? O sea, eh, recuerdo la primera vez que conversé con él en el contexto de una entrevista. Él acababa de publicar Claroscuro y habían pasado muchos años desde su libro anterior, entonces se hablaba en la prensa y circulaba esta idea de que había vuelto Millán, ¿no? Y creo que esa idea le molestaba particularmente porque él sentía que nunca se había ido. Pero hubo un momento en la entrevista en que él fue y agarró sus cuadernos, ¿no? Un montón de cuadernos y se me acercó y me dijo, este es mi silencio, ¿no? O sea, este es mi silencio, he estado todos estos años callado, mira, mira, mira. Y me mostraba sus cuadernos. Claro, alguien que estaba todos los días dedicado a la poesía. Y por supuesto conocemos solo algunas manifestaciones de eso, ¿no? O sea, lo que fue publicando desde este libro extraordinariamente precoz que tenía Gonzalo con relación personal, tenía 21 años, ¿no? ¿O no? ¿21? Que es uno para mí, de sus
sin duda uno de sus mejores libros, pero también uno de los mejores libros de la poesía chilena que escribió seguramente cuando andaba por estos territorios. Entre los 17 y los 20 años, y que publicó a los 21 años, ¿no? Con una madurez. Bueno, la idea de madurez, no sé si le gustaba mucho a Millán tampoco, ¿no? O sea, la idea misma de madurez, pero sí es un tono que va a seguir con él a lo largo de toda su trayectoria. eh, y es bien impresionante que lo haya escrito en esos años, ¿no? Yo quisiera abrir la conversación porque tenemos acá a este antologador comprometidísimo con lo antologado, digamos, que trabajó en este libro durante mucho tiempo, y leyendo las notas, el prólogo, uno se hace la idea de ese compromiso. Pero quisiera preguntarle a él, eh, primero, cómo se fue gestando la idea de, de- de entrar en este desafío, porque es un desafío siempre, ¿no? Un desafío con la historia, el deseo de, de- de entregar una versión fidedigna de algo que por supuesto es mucho más vasto. ¿Y cómo se fue gestando? ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en el camino, Carlos? Bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de este libro y cuáles fueron sus complejidades? ¿Cómo fue el proceso? Hola, buenas tardes o buenos días, ya no sé. Primero, antes de responder la pregunta de Alejandro, quiero agradecer la presencia de ustedes y de quienes tendrán la posibilidad ahora o más adelante de ver el registro. Ahora, respondiendo a la pregunta, en realidad la idea inicial partió de Óscar Lermanda, quien leyó un texto mío que fue publicado en una revista de internet que se llama Concreto Azul, de Valparaíso, que inicialmente era una especie de homenaje, prólogo o presentación de una reedición que hizo la editorial Norma, ya no recuerdo qué año, de La Ciudad, el 2007. Y por problemas de tiempo, la presentación se diluyó y yo me bajé de la presentación. Y quedó ese texto que después en Valparaíso, el 2012, se le hizo un homenaje en la Universidad Católica y la Fundación Neruda, donde estuvo Waldo Roja, Walter Effler, María Inés Saldívar, una serie de especialistas en la poesía de Millán y ellos mismos escritores. Entonces, la idea era publicar parte de eso en esa revista y yo entregué ese texto. Ese texto después lo subieron a internet, lo leyó Óscar y me planteó la posibilidad de armar una antología de la poesía de Gonzalo. Y ese fue el inicio. Lo curioso es que la invitación a mí me llegó estando así por esas cosas, esas vueltas de la vida en Nápoles, en Italia. Y ¿cómo se llama? En ese tiempo empecé a descubrir poemas de Gonzalo que habían sido escritos en Italia. Y empecé la labor primero, la más difícil
fue conseguir la autorización de las herederas, que fue lo que más demoró. Bueno, y entre medio empezaron a pasar cosas en Chile. Esta invitación fue el 2017, a fines del... o el 2018 a principio. Y yo me aboqué todo ese año a armar la antología, a recoger todo lo que pude conseguir. Compré libros en Argentina. Hay una antología de Michel Vegas, creo que, de la poesía de los 60, publicada como el 71, una de antología de Jaime Quesada en siglo XXI, también anterior al 73, donde habían poemas que inéditos, entre comillas, que no habían sido incorporados en los libros de Gonzalo o que habían sido reversionados. Y revisando los materiales que Gonzalo de vez en cuando me hacía llegar, igual debo decir que cuando vivíamos acá, cuando yo vivía en Concepción, como parte de la revista Postdata, le publicamos unos textos. Yo la mayoría de estas historias están dentro del libro. Y ahí cuento que una de las versiones que se iban a publicar en la revista, la revista la iba a editar o iba a poner el dinero Raúl Zurita, con una beca que se había ganado. Y entonces yo le pasé todo el material de la revista a Raúl y pasó el tiempo, nunca se publicó la revista, entonces yo le pedí de vuelta el material y lo único que no venía de vuelta eran los poemas de Gonzalo, que es un proyecto que tampoco yo sé hasta dónde fue publicado, que es tiene nombre del lapislázuli, no me acuerdo, está en el libro. Bueno, esas son las dificultades que tuve y de repente, finalmente, me vi con la posibilidad de recoger la mayoría de las publicaciones de él, sabiendo, como también lo digo en alguna parte, que el sistema de escritura de él era diario, y en estos cuadernos que habla Alejandro, que eran cuadernos universitarios, cosido o pegado con scotch, uno encima de otro. Entonces eran, no sé, un camión, tres, cuatro cuadernos pegados. Y en esos cuadernos él escribía lo que hacía diariamente. Y entre ese quehacer a veces deslizaba un poema o surgía un poema. Y así fue como, por ejemplo, el Claroscuro fue armado por Francisco Leal, que hizo de secretario, y que fue revisando estos cuadernos y fue sacando esos poemas que estaban entre las actividades diarias, dibujos, todo lo que él escribía en esos cuadernos. Por eso me extendí un poquito en la respuesta. Está muy bien. La idea es que haya preguntas del público, ¿cierto? Porque tú estás con un micrófono ahí o siempre andas con ese micrófono, ¿no? Perdón. No, la idea es que el público, si quiere participar, lo Sí. invitamos. ¿Tenemos preguntas o comentarios? Hola, buenas tardes.
yo en primer lugar quiero agradecer estar acá, felicitarles en este hermoso día, benjista. Un agrado, un privilegio conocer a Alejandro así en persona, darte la mano, comentarte alguna apreciación a propósito de una entrevista que te hicieron anoche en televisión abierta. Una grata sorpresa ver a Carlos de Cap, al cual no veía hacía tal vez 25 años por ahí. Y tenemos muchas historias, y tan bonitas historias de hace tantos años. Carlos Lermanda, al cual siendo ambos pesquistas nos vemos cada 3 o 4 años, esas cosas, ¿no? Y muchas gracias por la lectura que está hecho de las palabras de Walter Höfer, que desde allá de sus lugares. Bueno, yo quiero compartir, cuando yo conocí a Gonzalo Millán, haciendo una presentación de los seudónimos para la muerte, en los años 80, acá en el Auditorio de Lenguas, donde yo me formé, en la sala 1-3, me acuerdo. Y Gonzalo vestido de luto riguroso, con su paquete de cigarrillos Lucky Strike o algo parecido. Y ese libro nos acompañó a mí, ¿se escucha? Y a mi generación. Yo provengo del ámbito de la literatura, la filosofía, pero siempre tuve compañeros de ruta desde la antropología, las artes visuales, desde las ciencias naturales, entre otras cosas. Y hubo un poema que a nosotros nos ha acompañado como un mantra, que está en Seudónimos para la Muerte, y yo ignoro, Carlos, si tú lo incorporaste en tu antología. Y ese libro me ha acompañado como un mantra para mí, para mis amigos. Me ha tocado despedir a amigos queridos, a Carlos Zapata, por ejemplo, un gran antropólogo, profesor de acá de la universidad. Y yo recuerdo haber dicho ese poema de Gonzalo Millán en su despedida en el cementerio. Ese poema dice así: árbol de la esperanza, que creces al borde del abismo, con la mitad de las raíces al aire, mantente firme. Entonces yo quiero recuperar ese poema. Yo lo escuché justamente. Gonzalo leyó el libro completo, este libro chiquito, ¿no? En ediciones de La Flor, algo así. Un libro con tapita blanca. Y luego aprendimos a conocer la poesía de Gonzalo Millán. Y en este colectivo que yo les cuento, donde vivíamos juntos en una casa comunitaria, y llegaban más personas, entre otras Carlos, Thomas Harris, por ejemplo, y una vez empapelamos Concepción con una imagen del tirano que decía: ninguna calle llevará tu nombre. Ese afiche ha recorrido el mundo. Y me acuerdo que tomábamos a Gonzalo y referentes poéticos para empapelar Concepción en dictadura. Y una noche salimos a empapelar otra vez Concepción, y con el temor que significaba esa salida nocturna, ¿cierto?, compleja. Y tomamos un texto de La Ciudad, de Gonzalo Millán, que decía: tenemos al tirano atascado en el ano, duro, terco, pedazo de mierda, etcétera, etcétera. Entonces Gonzalo para nosotros fue un referente muy, muy, muy bonito, muy importante, y estos poemas a veces muy lacónicos, ¿no?, de una profundidad y de unos casi haikus a veces a su manera, ¿no?, entre otros. Yo quería compartir esto en primer lugar. Y en segundo término, preguntarle a Carlos, qué gusto verte. Sí, qué gusto verte. Preguntarle a Carlos porque yo no conozco la antología. Además de las complejidades, ¿hay un hilo conductor o simplemente es una cosa variopinta, muy con muchos colores, o hay algo que en el fondo ¿cuál es el proceso de selección? ¿Por dónde va la mano? Bueno, yo te invito a leer después la antología, porque me interesó tu relación a la primera lectura que hizo Gonzalo acá en Concepción, de vuelta al exilio, en la sala esa que tú nombras. Y yo no recordaba que había leído Seudónimos de la Muerte, porque no estaba publicado. Él esa vez seguramente lo leyó como manuscrito,
porque después vuelve el mismo año, lo que tú mencionas es en abril, a fines de abril del 84, y después vuelve como en noviembre con el Seudónimo de la Muerte, publicado por Ediciones Manieristas de José Paredes, y esa presentación se hace en el altillo de la librería de Juan Pablo Rivero, que estaba ahí en una galería como al frente del Correo. Ahora, yo lo que intento con esta antología, tal como lo dijo Walter Effler, es acercar la poesía de Gonzalo Millán para el lector no especializado. O sea, yo encontraba que lo último de Gonzalo llegaba hasta el 97, que fue la antología que él hizo, y lo que alcanzó a publicar hasta su muerte el 2006, más lo que salió póstumamente, se agotaban las ediciones y no había reedición. Entonces traté el hilo conductor, como lo leyó Consuelo, es por decir los poemas más personales de él, donde da un poco noticia de su biografía. Pero era como el pretexto para hacer el hilo conductor que tú preguntas. Lo otro que a mí yo digo que los libros se hacen solos, o sea, como que cuando tú empiezas a construir un libro, el mismo libro te va diciendo para dónde tiene que ir. Entonces, yo lo estructuré de la siguiente manera. Hice una introducción no de un especialista, sino que de alguien que se interesó siempre por la poesía de Gonzalo, como poeta también, y di cuenta de eso en la introducción. Después hice una selección de sus libros, partiendo de Relación Personal hasta los póstumos, y incluí algunos no recogidos en sus libros, pero publicados en diversas revistas. En cada capítulo, en cada sección de la selección de sus libros, puse un epígrafe de ese mismo libro, sin mencionarlo, solamente como apertura. Y después el libro me pidió un sistema de notas que no molestara al lector que solo quería leer la poesía de Gonzalo. O sea, se podía saltar la introducción y podía leer solo los poemas. Y entonces puse las notas al final y solo refería dando cuenta a dónde fueron publicados esos poemas de cada sección. Y ahí aproveché también de ampliar un poco el sistema de notas e incluir información a veces como un pequeño cuento, como pequeñas anécdotas. Y una bibliografía básica, una bibliografía completa de lo publicado hasta ese minuto de él, y bibliografía especializada, más algunos sitios de internet. Y esa es la antología que yo armé. Ahora, la invitación es a leerla del modo que cada cual quiera. Aprovecho de preguntarnos algún detalle sobre la poesía misma que tú antologas.
Tú has hablado mucho del trabajo gráfico que ha hecho, aparte del trabajo de escritura tradicional. ¿Qué puedes decir de eso? Porque la misma portada está ilustrada. ¿Tú puedes contar esa historia a propósito de tus contactos directos con Millán? Yo creo que Alejandro podría estar en mejor condición que yo respecto a la obra plástica de Gonzalo, lo que está en el archivo Sonaglo. Lo que yo puedo decir ahí es que dentro de la amistad con Gonzalo, él fue siempre muy generoso. Pero yo creo que tiene que ver con lo que decía Walter Effler, que él buscaba partner que sabía que lo leían bien. Entonces, aparte de pasarme libros para completar una formación que él, cuando llegó de vuelta al exilio, encontró un poco pobre, porque la bibliografía aquí en esta universidad no estaba toda disponible. Había muchos libros que no se prestaban y tampoco era una biblioteca muy actualizada. Y aparte de eso, él me regaló muchas tarjetas con intervenía un poco con lo que después se constituyó ya parece que póstumamente o muy cerca el archivo Sonaglo, que son estas tarjetas que él escribía más o menos automáticamente mientras hablaba por teléfono. Entonces en esas tarjetas ponía desde teléfonos, qué sé yo. Y la tarjeta esa creo que no sé si es de Ámsterdam o de Venecia, y él la intervino con unos corazones que no eran los corazones de él ni el mío, sino que me lo regaló para que yo se la regalara a mi mujer. Eso es lo que yo puedo hablar de la parte gráfica. No sé si O sea, creo que hay una relación estrecha entre las dos manos, ¿no? La que escribe los poemas y la que garabatea imágenes mezcladas con datos, ¿no? O sea, es un material muy heterogéneo que ojalá encuentre su forma, aunque también podríamos decir que era un material que se resistía a tener forma, ¿no? O sea, era el culto a la serie, y la serie insertada en la vida a través del hábito, ¿no? Es justo lo que decía Carlos, eran fichas que él escribía mientras hablaba por teléfono muchas veces, a veces le dedicaba más tiempo o aparecía una imagen que le solicitaba otro desarrollo, ¿no? Pero quienes tuvimos la suerte de mirarlas en serie, seguramente estaremos de acuerdo que justamente en eso consistía, ¿no? En exponer ese tiempo que comunica una sensación abrumadora, embriagadora, conmovedora, ¿no? O sea, esta serie de tiempos coleccionados que creo yo apuntaban justamente a lidiar con la pesadilla cronológica, ¿no? O sea, tengo la sensación de que para él era un ejercicio permanente y muy importante, a pesar de su invisibilidad, ¿no? En el contexto de su obra. Y también tiene que ver con cómo Millán se nutría de distintas artes, de
disciplina, era un lector también, eso me impresionó siempre, porque no es algo que se sepa mucho de Millán. Era un muy buen lector de filosofía, sin duda, de estética, pero también, no sé, leía novelas, y muy arbitrario en sus opiniones siempre, lo que era, por supuesto, muy placentero. eh, Muy original también, muy desprejuiciado, ¿no? Eh, me, me acuerdo una vez que, esto no tiene mucho que ver, pero había salido una crítica muy negativa de un libro de Alejandra Costamaña en el diario ese mismo día, y yo me encontré con él y él tenía ese libro, lo acababa de comprar, ¿no? Entonces yo le dije, oye, justo, yo no conocía a Alejandra, es una de mis mejores amigas hoy día, pero en ese tiempo nunca había hablado con ella, ¿no? Entonces, oye, este libro, justo hoy día en el diario salió una crítica negativa a este libro. Ah, sí, pero ¿en qué diario? No, ah, sí, claro, yo leí esa, pero decían que el libro era muy bueno, ¿no? Entonces por eso lo compré. Salían unas imágenes preciosas. Y luego me di cuenta que, claro, lo que había leído Millán eran solo las citas que aparecían en la reseña. Entonces el crítico demostraba la presencia de ciertas imágenes de mal gusto en el libro de Alejandra. Y él había leído esas imágenes y le habían gustado muchísimo, ¿no? Entonces se había comprado el libro. Lo que quiero decir es que tenía una curiosidad que no era previsible. Estaba muy atento a todo, y también me daba la impresión siempre de ser alguien que discutía sus prejuicios, ¿no? Consigo mismo todo el tiempo. Y entonces en esas fichas claro, al lado de datos, porque aparecían sobre todo números de teléfono que alguien le daba de otra persona, o qué sé yo, trámite, toda esa eh, insondable vida cotidiana asociada al dato. Estaba también vinculado con el arte, ¿no? Con dibujos, y con el boceto, ¿no? El garabato. O sea, creo que eso es algo que muchos, eh, eh, no me atrevo a decir que aprendimos de él, porque no sé si lo aprendimos bien, pero sí era él alguien que estaba muy dispuesto a equivocarse, ¿no? Entonces su registro cotidiano, en las fichas, en estos cuadernos, siempre pasaba por el boceto, y no se imponía a sí mismo el propósito que podía aletargar su escritura, ¿no? Por eso es tan vital todo lo que publicó. Perdón. Sí, perdón, no, es que quería solamente aprovechar tu apreciación respecto a eso, porque las generaciones de los 60 y los 70 introdujeron muchos elementos de la cultura pop. ¿Ah? Y te pregunto especialmente a ti porque esto de la mezcla de los géneros, sabía antes, te pregunto a ti porque tú, muchos se ha declarado, se ha dicho esto de los géneros no existen, entonces, pero una de las obras concretas de la mezcla de géneros es lo tuyo, ¿no? El caso de Bonsai, por ejemplo, o no sé, el Facsímil, que no son clasificables. La pregunta es si Millán, con esa mirada amplia, porque tú también mencionas John Becker, por ejemplo, la novela, ¿qué puedes decir tú respecto a la poesía y la novela y a generaciones como la tuya? Muchísimo, y a la vez, bueno, en principio me parece que él consideraba que era en la poesía donde se jugaba la intensidad máxima, ¿no? Eh, no obstante, se nutría de todos estos elementos. Lo que le interesaba estaba en la poesía, pero no entendía la poesía dogmáticamente.
Entonces es como un movimiento contradictorio, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo de haber comentado mucho El elogio de una sombra de Junichiro Tanizaki, que es un ensayo, incluso un ensayo personal a la gringa, si uno toma ese modelo. Por supuesto, ese no era el modelo de Tanizaki, pero es un ensayo, un libro precioso acerca de alguien que tiene unos problemas muy concretos para ambientar su casa de acuerdo con el modelo japonés tradicional, ¿no? Entonces, Tanizaki empieza a reflexionar sobre las luces y las sombras en la cultura japonesa y oponer eso a las tradiciones occidentales, desde cierto desprecio también por lo occidental, ¿no? Ese era, por ejemplo, un referente que también consideraba, eh, o sea, él andaba buscando algo como lector, entonces no le importaba mucho si el libro estaba escrito en verso o en prosa, eso es lo que quiero decir. Y claro, hablaba mucho de Flaubert siempre, ¿no? Eh, Recuerdo haber hablado mucho sobre Flaubert con él y también de Kafka, pero le cargaba a Kafka, ¿no? A mí me encanta Kafka, pero me acuerdo en particular de una conversación ahí en el Paseo Bull en que me habló muy mal de Kafka y yo sentí casi que estaban pelando a un amigo, que un amigo estaba pelando a otro amigo, que yo estaba en problemas. Pero era muy divertida también su rabia con Kafka, ¿no? ¿Y con Eh, Flaubert? no, con Flaubert era una fascinación permanente. O sea, entonces, de pronto también Gonzalo decía, bueno, que no le gustaban las novelas, pues o sea, lo decía muchas veces. Entonces decía, bueno, y Flaubert, me decía, no, Flaubert es un poeta. ¿No? Pero no lo decía como chiste. O sea, decía como, obviamente Flaubert escribe poesía, digamos, ese era su punto. Y claro, yo creo que cierta libertad de cabeza, sobre todo, uno veía ahí, más allá de alguna teoría en concreta sobre la mezcla de los géneros, ¿no? Él andaba detrás de algo y no le importaba demorarse, pero tampoco perdía tiempo. Me parece que su compromiso con la escritura yo no he visto en todos los amigos, amigas que escriben un compromiso semejante. O sea, un vivir para la escritura, un resistirse a que la escritura sea borrada por el mundo y también resistirse a que la escritura no sea parte de la experiencia. ¿No? O sea, no es, es difícil hablar de estas cosas porque está llena, estamos todo el tiempo recurriendo a contradicciones, pero este vínculo entre escritura y vida para él era una posición permanente, ¿no? O sea, no estaba de ninguna manera posando, o estaba incluyendo la pose también, ¿no? Convirtiéndola en legitimando incluso todo su rollo también con lo autobiográfico que hemos visto. Por supuesto está siempre la cita de relación personal, la poesía de Millán es muy personal y a la vez pareciera resistirse al autobiográfico, a los hechos, ¿no? A la mera narración de los hechos, ¿no? O sea, a la colección de anécdotas. Eh, y, y claro, luego vimos que había una porción de la obra de Millán, una porción importante que tenía que ver con lo autobiográfico y que a la vez se alimentaba de su resistencia a lo anecdótico, ¿no? Entonces, claro, en relación personal uno lee y lee y es una poesía que tiene dos tiempos, ¿no? O sea, que uno recibe de forma muy inmediata y de forma muy pura como poesía. Y luego, en la medida en que entra, aparece un sustrato de experiencia que también reconocemos, ¿no? O sea, en el fondo como que la identificación entre por así decirlo, entre el poeta y el lector tiene que ver con que el lector reconoce ahí que hay alguien acercándose a lo innombrable
y ese acercarse supone invocar experiencias que nosotros mismos seríamos incapaces de verbalizar, pero que sabemos que tenemos, ¿no? Que es una de las definiciones de poesía más consistentes, creo yo. O sea, que uno lee algo y reconoce algo que está siendo nombrado, que está comenzando a ser nombrado y que sería uno incapaz de nombrar, ¿no? Entonces te sientes acompañado, po. O sea, te sientes acompañado porque pensabas que, que algunas experiencias solo podían ser compartidas, o sea, que algunas experiencias no podían ser compartidas y aparece esta evidencia de una huella o de un indicio. Y luego como eso tiene el sustrato político que en este caso incluso retrospectivo, porque cuando uno lee La ciudad, bueno, podríamos decir, claro, es el libro político de Millán, pero uno remira a partir de La ciudad todo lo que hay antes, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo ese libro resignifica a los anteriores, ¿no? Pero bueno, no sé que no me preguntaste Sí, eso en lo perdón, absoluto. pero a propósito de La ciudad, porque Millán ha sido más conocido justamente por ese libro, que tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de leerlo justamente gracias a Carlos, que Gonzalo le regaló la primera edición, ¿no? Del 79. Claro, y justamente yo tuve esa oportunidad de verlo tempranamente, cuando en Chile todavía no se divulgaba mucho, y me impresionó. ¿Ah? O sea, era mortal. Tú has dicho que es el mejor libro del exilio sobre la ciudad. ¿Qué tanto es eso, digamos? Porque podrá haber otros libros en poesía que no recuerdo, no sé. Si lo dije, lo pienso y lo siento, aunque seguramente pertenece al ámbito de las frases tajantes Ya. que no tiene mucho sentido decir. O sea, como Ya. quiero decir, Sí. para mí lo es, Sí. ¿no? O sea, es una opinión Sí. muy subjetiva. Hay una continuidad con lo que señalaba ese poema Hockey, ¿no? O sea, creo que al leer La ciudad debe haber sido todo más o menos simultáneo, ¿no? O sea, con los años uno empieza como a encontrar o como a negar la simultaneidad, pero yo creo que a Millán lo leí de una vez, ¿no? Entonces, pero estaba la edición de La ciudad de Cuarto Propio, no sé Sí, qué año eso es. es muy posterior. Tú sabes, muy sabes. posterior. Posterior. ¿Ah? Muy posterior, muchos años. Sí, pero ¿qué año? No digo, para mi experiencia, ¿qué año es? ¿98? 97 fue Sí, la como- 13 Luna y la ciudad de Cuarto Propio tiene que haber sido un poquito más tarde. Sí. Claro, por eso digo que es como medio simultáneo, ¿no? O sea, son los mismos años. Pero a mí me impresionó, bueno, es un poema, ¿no? Un poemazo, o sea, Sí. pero sobre todo me permitió imaginar Sí. esa experiencia, ¿no? Ustedes sí, ambos y coinciden, me he fijado sin tener que haberlo conversado entre ustedes, pero leyéndolos a ustedes, entiendo que ustedes tienen otra lectura mucho más personal, como dices tú. Mucho más, por ejemplo, ustedes le han dado mucha importancia a relación personal, ¿ah? Y no a la ciudad. Y creo esta antología justamente no se basa en la ciudad. O sea, la ciudad que es una de las cosas más. Entonces es una lectura mucho más pareja, mucho más transversal. Y no este ícono que se transformó con ese libro, ¿no? Sí, pero yo o sea, también es medio circunstancial, o sea, como yo Ya. escribí un prólogo de relación personal y me acuerdo cuando lo presentamos en la Facultad de Filosofía de la Chile, alguien dijo, bien pesado, ¿no? Alguien del público dijo, oye, pero hablen de la ciudad, que el libro de Millán, pues, ¿no? O sea, dije, bueno, estamos presentando relación personal. O sea, me parece... me gustaría mucho escribir sobre la ciudad. Además, lo he vuelto a leer ahora que vivo en otra ciudad. Y
me parece un desafío enorme escribir sobre ese libro, porque en cierto modo, bueno, un libro inesperado, supongo, no sé, quizás más interesante que tú nos cuentes cómo llegaste a la ciudad cuando lo que se conocía de la obra de Millán no permitía suponer un libro como La ciudad. No estoy hablando de calidad literaria, sino como, bueno, Millán había escrito una poesía vinculada al poema breve y una poesía personalísima, como valga la redundancia, ya hemos dicho muchas veces. Entonces un libro como La ciudad no parecía sospechable a esa altura, pero los que lo recibimos todos retrospectivamente e inventamos una cronología en la cabeza, claro, yo como que yo construyo una idea de cómo habrá sido eso, pero tú lo viviste, ¿no? Sí, no, es que yo digo que La ciudad es un gran libro y él se hizo muy conocido por eso, pero también lo perjudicó, porque oscureció lo otro. Entonces yo creo que oscureció toda la otra poesía, porque Millán es muy complejo, o sea, Millán no es la ciudad nada más. Yo creo que con La ciudad impresionó la maquinaria que hay ahí, todo el montaje. ¿Ah? Es una cosa monstruosa como aparato, ¿ah? Pero oscureció todo lo demás. Entonces, la lectura que ustedes han hecho es mucho más fina, y eso no lo teníamos todo. Por eso que tiene otras complejidades, Millán. Cuando ustedes concluyen a partir del mismo poema que has leído, Hockey, eso es mucho más fino como análisis. Sí, ¿te fijas? ahora, pero hay una cosa muy que une todo, creo yo. No sé si lo dijo en una entrevista o en varias entrevistas, pero la pérdida de confianza en el lenguaje, ¿no? Que seguramente el tema de virus, pero también está en la ciudad, ¿no? O sea, como este poeta de una destreza extraordinaria, como leemos en Relación Personal, en el exilio pierde el habla y pierde la seguridad en el lenguaje, y cómo eso se va transformando no sé si en tema de su obra, porque no es que tenga exactamente un tema la obra de nadie, y menos la obra de Millán, pero sí aparece como un despojo que seguramente reconectó con las estructuras que empezaron a generar la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Hay una pelea. Bueno, no sé, bien interesante, pues no podríamos, tal vez. Estimados, nos quedan un par de minutitos. Sí. Para respetar la programación de la feria, podríamos estar toda la tarde, yo creo, conversando sobre el legado de Gonzalo Millán, pero les damos unos minutitos extra al autor para luego finalizar con esta presentación. Solamente quiero agregar de la ciudad una cosa que vine a descubrir hace muy poco. Gonzalo hablaba de la construcción de la ciudad, partió también con su exilio y con el hacer frente a otro idioma en el cotidiano. Y yo después de este libro hice una investigación de Gabriela Mistral y he seguido pegado con ella. Hice una vinculación que se conocía poco de Gabriela Mistral con Concepción. Y ahora estoy terminando una de Gabriela Mistral en Brasil, en su periodo, y revisando los archivos de ella descubrí cuando ella está escribiendo, o sea, está tratando de aprender inglés, construye, hace unas frases así como las de la ciudad. Y Gonzalo por ahí explicó eso, de que eran como ejercicios de idioma. Qué extraña idea, ¿eh? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, Carlos, don Oscar Lermanda, por sus comentarios. Antes de finalizar, queremos destacar también, tenemos una pregunta, no puedo dejarlo con la mano estirada. Buenas tardes, soy Jorge Pascual Rubio, agregado cultural de la Embajada de México. Y ahorita que mencionaste a Gabriela Mistral, les quería comentar que este año se cumplen
los 100 años de Gabriela Mistral, De desolación. invitada por el gobierno de México y que ojalá la puedan considerar. Y aquí uno de nuestros compañeros vive en Ciudad de México, me gustaría saber si le ha afectado, igual que a Bolaños, no sé si vives en Ciudad de México, en tu escritura, me gustaría conocer tu experiencia en la ciudad donde yo vivo también. Muchas gracias. Sí, pero de pronto hablamos más de esto en la Sí. tarde, ¿no? Porque es una respuesta larguísima que tiene una versión corta que es sí. Pero en la tarde puede hablarse, ¿no? Sí, les comento de inmediato que Alejandro Zambra y también Carlos de Cap van a estar a las 7 acá en la feria. Si no me equivoco, en el mismo escenario, sí, me confirman. Así que invitados también a las personas que están siguiendo la transmisión, que no se pierdan la oportunidad de conversar con los autores y ahí podrá quizás tener la respuesta larga a la pregunta que desarrollaban acá en el público. Larguísima. Sí. Bueno, antes de finalizar, yo quería destacar la trayectoria de Carlos de Cap, autor de este libro que trabajamos con la editorial Universidad de Concepción, para que quede también en el registro la posteridad de esta actividad que se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro Bio Bio 2022. Él es profesor de español por la Universidad de Concepción, con cursos de doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, donde vivió un par de años. Ha trabajado en una diversidad de medios de comunicación en Chile y España y en editoriales e instituciones universitarias, desempeñándose indistintamente como corrector de estilo, editor y lector. Como escritor es autor de las obras Bar Chile de 1988, Asunto de Ojo 1991, Golpe de Vista 2005, Asunto de Ojos 2014 y Mal Pasajero 2017.